Buenas tardes. En nombre de BTG Pactual, les queremos agradecer a ustedes, nuestros clientes, colegas, periodistas y amigos de BTG, por la asistencia en este que es nuestro segundo foro de estrategias de inversión para este segundo semestre y yo diría que inclusive parte del 2023. El día de hoy vamos a utilizar el mismo formato que utilizamos en febrero de este año. Es un formato que creemos va a simplificar y va a dar mucha más profundidad a lo que es nuestra estrategia de inversión para el próximo año. Un formato en el cual no tendremos presentaciones, no tendremos slides, donde básicamente queremos traer lo mejor de BTG o la visión de BTG en diferentes ángulos. Tenemos personas del buy side, del sell side, personas de diferentes productos, especialistas en diferentes activos y queremos básicamente sacar una estrategia combinada de inversión para lo que consideramos la coyuntura actual. En el día de hoy nos acompañan Armando Montenegro, nuestro chairman, Juliana Rodríguez, encargada del área en el área de renta fija institucional, está Munir Jalil, nuestro head para la región andina, economista en jefe de la región andina, Camilo Aristizábal, CIO, tenemos a Alejandro Mazo, el head del Investment Advisory Group de banca privada, y por último Daniel Guardiola, el head de equities para Colombia. Primero quiero empezar hablando un poco del contexto, antes de empezar a darle la palabra a mis compañeros. Y para hablar del contexto, más que hablar de la foto actual, es importante hablar de la película, de dónde venimos y para dónde vamos. Todo este proceso, digamos, del último ciclo, digámoslo así, empezó con la pandemia, donde básicamente todos los países, por un evento global, entraron en una recesión simultánea. Y eso fue un efecto totalmente global, tanto en Colombia como en el mundo. Todos entramos en una recesión severa, profunda y afortunadamente rápida. ¿Por qué fue rápida? Porque todos los bancos centrales tenían capacidad de actuación monetaria y todos los bancos centrales del mundo, de una forma nunca antes vista, irrigaron unas cantidades de liquidez enormes en el sistema. Precisamente por esa razón, todos en el mundo salimos de esa situación muy rápido y también de una manera muy acelerada. Países como Estados Unidos, Europa, mercados emergentes y Colombia, no fue la excepción, con una actuación muy agresiva de los bancos centrales irrigando liquidez. Obviamente esa liquidez generó situaciones muy positivas y lo que se llama un escenario de Goldilocks para los mercados financieros, para los activos financieros, donde básicamente todos los activos en cualquier portafolio rentaron bien en los últimos 2 años. Acciones, commodities, inclusive la renta fija, porque básicamente las tasas bajaron a niveles históricamente bajos. ¿Qué pasó en la recuperación? Y ahí entro un poquito a hablar de lo que fue nuestro primer evento de febrero del 2022. Los bancos centrales empezaron a dar cuenta, o en las economías, dado ese exceso de liquidez y de empuje monetario, empezó a surgir algo que es, todos ya sabemos, es la inflación. Y en febrero de este año empezamos a darnos cuenta de que esa inflación tenía cara de no ser tan transitoria. En ese momento el consenso tenía un pensamiento de que esa inflación iba a ser transitoria y muchos bancos centrales empezaron a quitar ese estímulo monetario, pero de una forma más lenta. Otros fueron más agresivos, por ejemplo, como el Banco de Brasil, Chile, y otros más lentos, como Colombia y Estados Unidos. Pero en fin, todos de una forma simétrica y simultánea en el mundo empezamos a recortar, todos los bancos empezamos a recortar liquidez para atacar ese fenómeno de inflación. Ahí nosotros en su momento recomendamos tener portafolios indexados a inflación o con coberturas a inflación. Veíamos que ese tema no iba a ser transitorio, esa fue una buena llamada de febrero, pero recomendamos también portafolios con componentes de crecimiento importantes. O sea, recomendamos con Daniel Guardiola acciones financieras, aprovechando el ciclo de subida de tasas de interés. De hecho, Bancolombia, por ejemplo, en el segundo trimestre tuvo sus mejores resultados en mucho tiempo. Lastimosamente, la acción no reflejó esos resultados, pero de alguna manera el call fue correcto. También recomendamos mucho commodities, lo que fue un buen call. O sea, los commodities han tenido un desempeño bastante bueno. Y empezamos a recomendar también indexación en renta fija, o sea, tratando de tener portafolios más indexados a inflación o a IBR en renta fija, lo cual también funcionó bastante bien. ¿En qué no acertó el consenso y en qué no acertamos nosotros? En algo que para nosotros ha sido de verdad, y yo creo que es el highlight de este año, y muy probablemente vamos a discutirlo en este comité en profundidad, y es que la magnitud y velocidad de la subida de tasas de interés a raíz de las presiones inflacionarias ha sido mucho más rápida de la que el consenso allá en febrero esperaba.
Solo para darles un ejemplo, nosotros y el consenso esperaba con un cierre de inflación para el año en alrededor del 5 o 6%. Vamos a agarrar en 10. O sea que, y si miramos lo que han subido las tasas de interés en Colombia, ya me senté eso en deuda corporativa, tenemos subidas de más de 500 puntos básicos. La renta fija yo creo que va a ser entonces un protagonista en esta discusión de hoy, porque de alguna manera lo que pasó desde febrero hasta hoy es algo que para nosotros ya es un cambio de régimen económico, y es un cambio de régimen económico que nos va a regir muy probablemente para los próximos 6 meses, un año o hasta más. Y ese cambio de régimen económico es conocido como estanflación. Pasamos de un régimen económico donde había crecimiento y algo de inflación a un régimen económico que se va a llamar estanflación, que es escaso, no pasa muchas veces, y es un régimen económico donde vamos a tener inflación consistentemente alta, de pronto no subiendo consistentemente, pero sí muy por encima de los rangos de los bancos centrales del mundo, y mucha más desaceleración, economías desacelerándose. ¿Por qué? Porque el impacto de la subida tan fuerte que han tenido las tasas de interés apenas se va a empezar a sentir muy probablemente en este último trimestre y primer semestre del año entrante. Por eso consideramos que tenemos que establecer un régimen de inversiones, una estrategia de inversión basado en qué funciona y qué tipo de activos funcionan mejor en este régimen de inversiones, que como decía yo anteriormente es complejo de manejar, es escaso, no hay mucha estadística para manejarlo, pero un elemento importante y es que vamos a seguir sincronizados con el mundo. Entonces hoy en día no podemos establecer un escenario macroeconómico ni inversiones solo para Colombia, pensando en Colombia de una forma isolada. Todos los países vamos a estar en estanflación. Aquí lo que hay que determinar es básicamente velocidad de ajuste de tasas, qué países tienen más espacio monetario, qué países tienen más espacio fiscal, qué regiones están mejor posicionadas que otras, en qué regiones va a haber desaceleración, en qué regiones va a haber recesión. Y con base en eso podemos construir un portafolio. Y también muy probablemente, desafortunadamente ahorita voy a dar la palabra a Munir para que nos explique en detalle esto, vamos a entrar en un ciclo donde a diferencia del COVID, que tuvimos una recesión profunda y fuerte, una caída de los mercados profunda y fuerte, pero una recuperación profunda y fuerte también, muy probablemente vamos a entrar en un escenario de más tiempo, más prolongado, donde vamos a tener una desaceleración que va a doler más, porque las condiciones financieras de liquidez y de capital van a ser más escasas. Entonces tenemos que prepararnos para un mundo donde muy probablemente vamos a entrar a portafolios totalmente defensivos. Con eso le doy la palabra a Munir y quiero que nos conté, Munir, ese escenario de estanflación. En algunos países ya lo estamos viendo, lo estamos empezando a ver. Colombia todavía tenemos crecimientos muy grandes, pero es obvio que ya empezamos a ver ciertos indicios de desaceleración de crecimientos de cartera, etcétera. Y en el mundo entero también, en algunas regiones. Europa, por ejemplo, está mucho más adelante en temas de desaceleración. Pero quiero que nos contés cómo definís vos esa estanflación y después hablemos un poquito ya y le hacemos un zoom a Colombia. Claro que sí, Rafa. Como bien lo decís, lo cierto es que estamos ante una situación muy particular en el mundo. No es normal que los ciclos económicos estén tan sincronizados como lo venimos viendo desde hace unos años. La pandemia nos mandó a todos a una recesión y hemos comenzado entonces un proceso de recuperación y ahora, justo en el 2021 hablábamos del fantasma de la inflación, un fantasma que dejó de ser fantasma y se convirtió en un monstruo de carne y hueso y que en este momento nos está persiguiendo y que como muy bien lo decías, Rafa, lo cierto es que nos ha llevado a un escenario en el que efectivamente esa inflación se ha vuelto mucho más persistente y duradera de lo que inicialmente pensábamos. Eso ha generado una reacción de política monetaria y esa reacción de política monetaria pues es lo que está en buena medida generando o esperamos nosotros que genere un efecto sobre la demanda agregada. Dependiendo de la región del mundo de la que nosotros estemos hablando, todavía no hemos sentido ese impacto en la demanda agregada, pero, por ejemplo, en el caso de una economía, una zona como la europea, pues lo que estamos es entonces viendo toda una dinámica de una recesión que se está acelerando además por todo el conflicto geopolítico que estamos viendo entre Rusia y Ucrania. Si hablamos inclusive de Asia, las limitaciones que se están dando en el caso de China, particularmente hablando producto pues de los cierres que continúan y de esa política cero COVID que viene manteniendo el gobierno chino, también nos generan una sincronización muy desafortunada, porque en este momento normalmente sería tener distintas regiones del mundo, unas jalonando crecimiento y otras no, pero todas se están moviendo en la misma dirección. Y ni hablar del caso de los Estados Unidos,
una economía que inclusive nos puso a todos a hablar del tema de cómo así que tenemos una definición técnica de recesión con 2 trimestres consecutivos de crecimiento negativo, pero muchos economistas, me incluyo, decimos es imposible que esa economía esté en recesión con un mercado laboral con las condiciones tan fuertes como todavía se le observa. En ese sentido, vemos un mundo desarrollado que venía rezagado, que era el que más se había demorado en comenzar a subir las tasas de interés. Y por el otro lado, tenemos un mundo emergente, tenemos unos países latinoamericanos, en donde definitivamente lo que nosotros estábamos también tratando de ver es que pues, nos habíamos anticipado una situación bastante única. Rara vez se da una situación en la que efectivamente en caso de tasas de política nosotros comenzamos a subir primero, pero eso fue lo que nos pasó a nosotros el año pasado, la gran mayoría de bancos centrales, algunos mucho más agresivos que en el caso particular de lo que vimos en Colombia, tipo Brasil, tipo Chile, México inclusive también, comenzaron a subir las tasas de manera contundente el año pasado. Nosotros comenzamos a subir desde septiembre y hemos venido haciendo subidas que proporcionalmente han sido de magnitudes bastante importantes. Sin embargo, como bien lo dice Rafa, lo cierto es que hay diferencias en el comportamiento de la actividad económica entre todos estos países y en el caso particular de una economía como la colombiana, todavía mal haríamos en decir con la foto que tenemos oficial hasta el mes de junio, pues estaría muy difícil decir que es que no, ya se siente la desaceleración en la economía colombiana. Sin embargo, producto de esas condiciones de tasas de interés al alza, pues lo que se está esperando es que efectivamente haya una reducción en la demanda. Ese efecto en la demanda se va a sentir y esa desaceleración va a empezar a sentirse desde ahora, en este segundo semestre del año y ya con mucha más intensidad hacia el año 2023. Tenemos también, en ese orden de ideas, que pensar que, así como en su momento hablábamos de ese fantasma del 2021, este tema de la recesión es el fantasma del 2022, pero seguramente se nos va a volver el monstruo, así como pasó con la inflación, ya entrando el 2023. Y tal vez recalcaría y terminaría con esto, ese punto que hacía Rafa en términos de que esta recesión, aunque en menor magnitud, lo cierto es que se va a sentir mucho más prolongada y se va a sentir mucho más prolongada porque pues la estamos anticipando desde ya, estamos hablando de ella desde ya, los mercados están reaccionando desde allá y en principio en muchas regiones del mundo todavía no ha llegado. Entonces va a ser un poco más larga en un ambiente en el que la política monetaria, mientras la inflación siga alta, va a ser muy difícil pensar en que se van a poder bajar las tasas de interés. Y si no se pueden bajar esas tasas de interés, pues no va a haber mucha flexibilidad desde ese lado. Y en lo fiscal, con las tasas de interés altas, muchos países o para muchos países va a ser bien difícil poder endeudarse de forma pues, nueva, tener nuevo endeudamiento fresco con el cual puedan de alguna manera hacer algo de política contracíclica. Unir una observación y una pregunta. Primero, en la observación quiero sacar una primera conclusión de este evento que yo creo que es me gusta ir sacando bullets de conclusiones y es lo que nosotros estamos esperando para el próximo año es distinto a lo que pasó en la recesión del COVID, que fue profunda y rápida la salida. Aquí lo que estamos esperando muy probablemente es desaceleraciones y eventualmente recesiones, pero mucho más largas y menos pronunciadas. Y con un espacio fiscal y monetario muy, muy reducido. Porque si la inflación va a estar persistentemente por fuera de los rangos de los bancos centrales, no van a tener la misma agresividad y capacidad de actuar ante esa aceleración. Entonces, ese es un primer comentario que yo creo que es importante para que todos los inversionistas entiendan. Nos va a doler un poquito más lo que se viene en términos de inversiones. Y la segunda es la pregunta. Como estábamos hablando de un tema que es fundamental aquí es, ahora todos los países vamos a entrar en el mundo de esta inflación, pero la pregunta es, ¿qué países todavía tienen que apretar más para frenar la inflación? ¿Cuáles han apretado menos? Y aquí quiero hablar del dólar a nivel mundial, porque siempre hemos pensado, y todo el mundo a mí me da risa cuando los clientes preguntan, elecciones, entonces pensemos solamente en el riesgo idiosincrático de Colombia para pronosticar el dólar, o petróleo. Pero una de las variables que yo diría que explica en un 80% el comportamiento del dólar o de las monedas emergentes hoy en día, o del peso colombiano, es el dólar a nivel mundial. ¿Qué tan fuerte va a estar en el próximo año el dólar a nivel mundial? Y después hablamos con Armando un poquito de los factores idiosincráticos de Colombia. Pero el DXY, digamos como una métrica básica de Estados Unidos versus los otros países desarrollados, versus el euro, por ejemplo, si pensamos y si vemos, por ejemplo, un Powell en Jackson Hole diciendo de una forma tan contundente, tengo un desempleo bajito y en este momento mi prioridad es la inflación. Y lo dijo clarísimo. Lo que uno pensaría es que Estados Unidos va a ponérsela, o la Fed está
tiene como prioridades combatir la inflación y muy probablemente va a seguir subiendo las tasas de una forma importante y mucho más rápido que inclusive Colombia. Ante ese escenario, ¿cómo ves el peso colombiano? Así es, Rafa. Sin lugar a dudas, esa variable, la fortaleza del dólar a nivel global, es algo que se va a mantener en los siguientes meses. Si miramos precisamente, hacemos un escalafón de cuáles son los bancos centrales que están más rezagados, pues obvio, los del mundo desarrollado clasifican como aquellos que están muy quedados en términos de las subidas de tasas de interés. Eso ha llevado y eso se ha venido corrigiendo en términos de expectativas que se tenían en su momento de cuándo era que hasta qué nivel se iban a llevar esas tasas de interés. Y en algún momento, hace unas cuantas semanas, se hablaba de que podía ser un nivel de 3,5%. Ya después de esos comentarios en Jackson Hole de Powell, efectivamente ya se dice que 4% o más inclusive podría verse en términos de las tasas de interés en los Estados Unidos. Y esa relación entonces con esta fortaleza del dólar, mal haríamos nosotros en decir que el dólar se va a debilitar, producto de que allá se van a subir las tasas de interés. Entonces, en ese orden de ideas, lo que sí podemos decir es que claramente va a continuar esa fortaleza del dólar y que para la determinación ya puntual del tipo de cambio, pues vamos a tener que mirar todas esas otras fuerzas idiosincráticas que son las que nos dan un poquito de volatilidad, pero alrededor de una idea clara y es esa de un dólar que se va a mantener fuerte. Munir, y para terminar con vos, tasa terminal del Banco de la República, ¿dónde crees que es el pico de inflación en Colombia y cuándo es el momento donde vamos a ir convergiendo a tasa, al rango del Banco de la República? Rápido. Efectivamente, entonces puntualmente pico de inflación porque todo tiene que empezar con inflación, la estábamos esperando para el mes de octubre, una inflación que estaría levemente por encima del 10,5%, cerraría el año en un 10%, estaríamos en niveles bastante altos. Consistente con eso, estaríamos hablando de un Banco de la República que en las reuniones de septiembre y octubre estaría haciendo unos incrementos de por lo menos unos 150 puntos básicos más en esas dos reuniones y de alguna forma también en ese sentido pues estaríamos hablando de una actividad económica que se estaría enfriando hacia niveles alrededor del 6,8% para este año, pero ya en el 2023 estaríamos llegando hacia un nivel del 2%. La inflación volvería a estar desafortunadamente dentro del rango meta del Banco de la República hasta el 2024, Rafa. Entonces, las posibilidades de un banco bajando tasa en el 2023, todo poquito. depende de cómo se comporte la inflación. Recordemos siempre eso, ese es el mandamiento número 1. Miremos la inflación y ahí ya podremos entender a Banrep. Gracias, Munir. Mazo, basado en ese escenario internacional, tesoros, Fed, danos rápidamente cuál es tu view de lo que es renta fija internacional. Mira, Rafa, siempre, como todas las inversiones, hay que verlas desde un punto de riesgo-retorno. Ahora que me preguntas renta fija, entonces cuando yo hablo de renta fija, tengo que ver ese riesgo-retorno en dos puntos importantes. Uno, el riesgo de duración, que lo voy a medir por tasas de interés, y otro es el riesgo crediticio, porque finalmente le estamos prestando plata a compañías. En el tema de tasas de interés, y ahora que arrancaste hablando el evento, como de ver esto como una película, lo que ocurrió en el mercado de tasas de interés fue un terremoto. ¿Por qué lo digo así? Los spreads, que son las diferencias entre las tasas de interés que nos paga un bono o un mercado sobre las tasas libres de riesgo, que son las del tesoro. En el caso de los ENBI, que es lo que mide el riesgo país emergente latinoamericano, se fue a 700 puntos básicos. Cuando uno mira un análisis de regresión, el 100% de las veces, en un periodo de 12 meses hacia adelante, el 100% de las veces que los spreads se han subido a esos niveles hemos tenido retornos positivos. Pero no hablemos de riesgo país, porque digamos el riesgo país generalmente suele ser inclusive un poco más complejo que el mismo riesgo corporativo. Hablemos del riesgo corporativo. Compañías emergentes hoy se negocian a spreads de 450 puntos básicos versus promedios de 350 puntos básicos. Te voy a dar un ejemplo numérico y preciso. Un bono de Banco de Bogotá hoy a 2026 se negocia a 6,5%. Cuando miramos un buen fondo de renta fija emergente, nos encontramos con una tasa de interés promedio de 8%, duraciones de 3 años, si se selecciona un buen fondo. Eso es en tasas de interés. Lo termino con el riesgo de crédito, que finalmente es a lo que estamos expuestos. El apalancamiento
de todas estas compañías en promedio, estoy hablando de las compañías emergentes, sobre todo las latinoamericanas, el ratio de endeudamiento ha caído de 4 a 2 veces, ha caído el 50, ha caído a la mitad. El ratio de utilidad operativa sobre costo de interés a pagar, por cada dólar que tienen que pagar en intereses, ¿cuánto generan utilidades operativas? Está en $5. Entonces estamos con unas compañías muy bien posicionadas saludablemente. Entonces aquí yo quiero concluir con vos en una cosa por lo que veo que estás diciendo, y es, digamos que lo que es la renta fija latinoamericana y renta fija de buena calidad crediticia, que aguante un escenario de desaceleración, ya pronto puede estar en niveles atractivos para los portafolios. Así es. Y todavía seguimos en nuestra recomendación de no tesoros. O sea, tesoros todavía, por lo que estábamos diciendo de velocidad de subida de tasas, evitar tesoros. Entonces, Así por es. el lado de renta fija internacional tenemos, ya estamos sobreponderando un poco más renta fija de buena calidad en dólares y subponderando tesoros. Así es. Ahora quiero entrar a algo que yo creo que todo el mundo hoy en día en Colombia está esperando esta parte, y por eso se le dejé a Armando, y es el riesgo idiosincrático de Colombia, porque todos estamos entrando en un escenario complejo a nivel internacional, pero aquí acabamos de tener elecciones y estamos en un cambio institucional en muchos temas y una incertidumbre bastante grande. Entonces uno se preguntará, bueno, tenemos una cantidad de fuerzas complejas de dólar fuerte, esta inflación en el mundo, problemas en commodities, temas de abastecimiento, pero adicionalmente tenemos nuestra propia situación de incertidumbre. Entonces yo quiero, Armando, que nos cuentes cómo ves esa situación de incertidumbre en Colombia, reforma tributaria, todas las reformas, digamos, que están en este momento en el aire, y eso cómo lo ves traducido en riesgo país. ¿El mercado nos ha castigado más, igual, menos? ¿Cómo ha sido esa situación? Muy bien, Rafa. Yo quisiera comenzar recordando la esencia de la intervención de Munir sobre la economía colombiana. Es decir, venimos con una inflación alta, que va a seguir alta, va a bajar muy despacio el año entrante. El crecimiento ya empezó a desacelerarse, el crecimiento del segundo semestre va a ser mucho más lento. El año entrante la economía va a crecer, no sé, 2% o algo así, va a ser mucho, mucho menor que este año y vamos a tener tasas de interés altas. Pero digamos, este es un escenario de una economía, como tú dijiste al principio, de esta inflación, de alguna manera, relativamente estancada con inflación alta. Pero ese cuadro le habría sucedido a cualquier presidente. Si hubiera ganado Rodolfo Hernández, Fico, Fajardo, cualquiera de ellos. Esto no ocurre por el nuevo presidente. Pero a esta situación hay que sumarle lo que está pasando ahora. Un gobierno nuevo, el primer gobierno de izquierda en Colombia, con ideas, con propuestas, y que ha anunciado y está hablando de cambios en una cantidad de cosas. Por ejemplo, en la parte petrolera está hablando de no fracking, no nueva exploración. Hay ideas sobre la agricultura no productiva, cambios también en la salud, en pensiones, etcétera, y hay una reforma tributaria. ¿Y esto por qué es importante? Porque ustedes, nosotros, toda la gente que trabaja en las empresas, que hace inversiones, se mueve dentro de un marco regulatorio, un marco legal, y ese marco legal está siendo alterado. Los anuncios que se hacen van a cambiar las condiciones de lo que nosotros trabajamos en Colombia. Y cuando esto cambia, pues afecta a nuestras vidas y se crean pues muchas cosas como incertidumbre, temor a lo que pueda pasar, y eso tiene un impacto en las inversiones, en los empresarios. Sobre todo, es muy difícil tomar decisiones, comprometer recursos a largo plazo si está cambiando el marco legal y el marco institucional. Ahora, va a ser más difícil hacerlo, y mis colegas les están explicando que sí se pueden tomar decisiones, sí se puede proteger la gente, pero la situación es mucho más compleja que antes. Yo quiero dar un ejemplo, Rafa, si me permites, sobre la reforma tributaria. La reforma tributaria es fundamental en los negocios, fundamental en las inversiones, fundamental en la vida de las personas, y se está haciendo una propuesta ambiciosa. Y fíjese lo que ha pasado. Comenzó muy rápido, el 8 de agosto se presentó una reforma, una propuesta de reforma con una cantidad de cosas. Quería recoger 25 billones y había varios temas importantes que afectaban muchas cosas que son cruciales para tomar decisiones. Y esas cosas ya han cambiado, ya se anunció que van a ser alteradas. Menciono 4. El impuesto a los dividendos, en algunos casos,
cuando se combinaba el impuesto a las empresas con el nuevo impuesto a los dividendos en un rango alto de ingresos a 39%, daban cifras escandalosamente altas, más del 60%. Los impuestos a la ganancia ocasional, si pasaba del 10 como es ahora al rango alto del pago de impuestos, el 39%. Eso era muy lesivo y muy dañino para los negocios. Ya sabemos los impuestos a las exportaciones de oro y carbón, los impuestos a las industrias, a las bebidas azucaradas y alimentos no saludables. Todo eso se anunció, creó temor, la gente se asustó y ya están echando para atrás. Eso no es lo que va a salir, pero no sabemos qué es lo que va a salir. Estaban diciendo que en el Congreso ya estaban discutiendo disminuir el tamaño de la reforma. Imagínense. Entonces eso quiere decir que en estas semanas y en estos meses, hasta noviembre, cuando se apruebe esta reforma, vamos a estar llenos de incertidumbre y de temor. Tenemos que mirar con mucho cuidado lo que está pasando, pero obviamente, mientras tanto, pues, es muy difícil tomar decisiones, especialmente en inversiones de más de mediano plazo, porque no sabemos cuáles son las condiciones que van a regir sobre esas inversiones. Esto es en general el marco en el que nos estamos moviendo, Rafa. Ahora hablemos un poquito del tema fiscal. El tema fiscal es crucial porque hemos venido ya 3 años seguidos con déficits de más del 7%. Con la pandemia, pues obviamente, y todos los países lo hicieron, subieron los gobiernos el gasto, se les cayeron los ingresos, el déficit fue muy alto. El año pasado Colombia mantuvo un déficit otra vez del 7%. Y este año, si nosotros contabilizamos el subsidio a la gasolina, vamos a estar entre 7 y 8%. El país tiene un déficit fiscal muy, muy alto y eso tiene una consecuencia muy importante, que la probabilidad que un país con déficits fiscales altos, que no arregla las cuentas fiscales, tiene mayor probabilidad de no pagar su deuda externa. Es decir, esa es la forma como se mide el riesgo país. Y en Colombia este riesgo país ha venido muy alto, ha venido subiendo, es ya muy parecido al de Brasil. ¿Por qué? Porque en Colombia, desde el paro nacional, cuando se suspendió una reforma tributaria el año pasado, días después perdimos la calificación de grado de inversión. ¿Qué quiere decir grado de inversión? Que las agencias que miden estas cosas consideran que un país es buena paga. Y Colombia ya no está en el club de los buena paga. Estamos un poquito por debajo. Pero eso no es todo. Si la reforma tributaria sale mal, si el gobierno se gasta toda la plata y no resuelve el problema de la gasolina, es posible que el año entrante nos bajen todavía a ser mucho menos buena paga, es decir, que perdamos la calificación que tiene la deuda de Colombia hoy. Aquí le acabaste de dar el titular a los periodistas. Creo que yo estoy de acuerdo, o sea, aquí si no se hacen las tareas desde el punto de vista del frente fiscal, de hecho el mercado ya nos está viendo en ese punto. Si nosotros miramos los CDs de Colombia a nivel internacional, nosotros ya estamos en este momento con el mismo riesgo país de Brasil, que básicamente está 2 noches abajo en calificación. O sea, el mercado hoy en día piensa que Colombia no es la calificación que tenemos hoy en día. El mercado está en este momento poniéndonos en un punto de riesgo país muy inferior al que tenemos en la calificación. Y siempre el mercado se adelanta, más que las calificadoras, siempre. Rafa, déjame añadir una cosa. Esto puede parecer un poco aéreo, un poco lejano hablar del riesgo país, pero que el país pierda el grado de inversión, que pierda sea más riesgoso en su crédito, tiene consecuencias sobre la vida nuestra, sobre la vida de las empresas. Porque ese riesgo país incorpora la tasa de interés internacional que le prestan a Colombia, acaba en la tasa de interés en Colombia y acabamos pagando más intereses, las empresas valen menos y hay menos disponibilidad de crédito. De tal manera que esa es la manera como la situación fiscal afecta la vida nuestra y la vida de las empresas. Entonces, de alguna manera, Armando, el escenario internacional complejo, pero creo que en Colombia sigue relativamente complejo la situación. O sea, esa es nuestra postura, una postura de complejidad a nivel local. Así es. Ahora vamos a pasar a renta fija, que yo creo que es la gran estrella de lo que ha pasado en los últimos años, en los últimos meses en Colombia, sobre todo por su cambio, por su agresividad en subida de tasas, en costos de financiación. Yo creo que hoy en día en Colombia no hay un empresario o un cliente que no esté sintiendo lo que está pasando en renta fija, ya sea porque sus deudas atadas a IBR han subido al doble, o sea que los costos financieros de sus compañías se han duplicado,
ya sea porque tiene portafolios que tenía comprados muy probablemente a tasas de interés bajitas y ya están perdiendo por volatilidad, por la subida de las tasas, o porque hoy en día están aprovechando las tasas actuales. Que de hecho quiero empezar con la conclusión y es, hoy en día estamos viendo un mercado completamente estresado, pero consideramos que ya estamos llegando a puntos para gente que tenga capital nuevo, muy interesantes, sobre todo en el mundo de la corporativa. Por eso quiero con Juliana empezar, describirnos, Juliana, un poquito el mercado de renta fija en Colombia, qué ha pasado en términos de cifras, para que los clientes entiendan un poquito ese contexto actual y por qué consideramos que ya empieza a ser momento de mirar ciertas partes del mercado de renta fija. Claro que sí. Efectivamente, la renta fija este año ha tenido un incremento supremamente rápido y fuerte en las tasas de interés. Los títulos del gobierno, los TES, han subido de aproximadamente a lo largo de toda la curva 400 puntos básicos. Obviamente por la parte fundamental de tasas del Banco República al alza, de inflación, y de todo lo que pues hemos mencionado macroeconómico, y hemos pasado de niveles, por ejemplo, en un título con vencimiento a 12 años del 2034, que en enero de este año operaba alrededor del 8,5, hoy en día opera por arriba del 12. Entonces son 400 puntos básicos de subida en 6, 8 meses, que es una subida muy fuerte. Adicionalmente a la deuda pública, que son los títulos del gobierno, tenemos la deuda corporativa, que son los títulos emitidos por entidades del sector real, del sector bancario, que operan a un spread, a un diferencial de tasas, como lo explicaba Alejandro hace un momento, que incorpora el riesgo crédito que tiene ese emisor. Un emisor paga un poco más de tasa que lo que paga el gobierno, precisamente porque tiene un riesgo crédito asociado a su deuda y una liquidez que también está reflejada en ese spread, en esa mayor tasa que paga un título corporativo. Esa diferencia entre esos dos suele ser muy estable en el tiempo, hay momentos en que sube un poco o baja, pero digamos que en un título de tasa fija, el spread entre esas tasas suele estar alrededor de 120 básicos, digamos que entre los últimos años ese es el promedio. De marzo de este año aproximadamente a hoy, ese spread, esa diferencia en tasas se ha ampliado alrededor de 450 puntos básicos. Eso es un incremento supremamente fuerte que ni siquiera en momentos de crisis duros como la pandemia, digamos en marzo ese spread, que como les digo era de 120 en promedio, llegó a tocar los 200 en momentos muy puntuales y se devolvió muy rápido. En este momento ya llevamos varios meses con ese spread alrededor de 400 básicos. ¿Por qué? Hay una situación particular que se ha vivido en el mercado que tiene que ver con un tema de la reglamentación para los emisores que les ha hecho cambiar su fondeo y les ha tocado salir agresivamente a captar recursos del mercado vía CDTs. Pero antes de eso quiero que aclaremos una cosa, quiero que me des un ejemplo en términos muy concretos. Un título de un banco AAA en Colombia a 2 años versus un TES. ¿Cuál es la tasa? Podemos ponerlo en tasa fija o en IBER, en lo que tú quieras. Por ejemplo, un título a 2 años que una persona compró en enero de este año en tasa fija de un banco AAA, porque estamos hablando de riesgos créditos muy buenos, lo compró al 6,5. Hoy en día lo consigue al 12% a 1 año. A 2 años está consiguiendo, perdón, al 14% a 1 año. Al 14%. Hoy lo consigue al 15, 15,5. De hecho, a 2, 3, 4 años está bastante plana la curva y lo consigue al 15. Es decir, tiene una diferencia de 400 básicos que ha subido la deuda pública, más otros 400 que ha subido ese spread. ¿Un TES a 2 años, en cuánto lo consigue? Un TES a 2 años lo consigues hoy en día al 11,5. 11%. ¿Y un título título a 15? Emitido, bueno, y un título a 15 años, no, digamos. Un título en la misma duración. A 15 años, al 15%. Al 15%, un título exactamente. Entonces tenemos un diferencial. Una cosa que yo quiero aclarar aquí, una observación, y es, como decía Juliana, nunca en la historia de Colombia nosotros miramos la revisión de un título sintético de cualquier duración de 1 año, 2 años, para medir lo que es la percepción y por qué es tan importante este punto, por lo que decía Armando. Porque finalmente una economía vive por su capacidad de fondeo y el sistema financiero trasladar esa política monetaria a la compañía final. Si la estructura de fondeo de los bancos en Colombia está y permanece en 500 básicos sobre la tasa soberana, eso va a tener efectos muy complejos sobre la economía. Entonces yo quiero resaltar eso. Nunca uno podría caer en la tentación de simplificar las cosas y decir que el problema hoy en día de esa tasa, el 15% al que se están fondeando bancos AAA en Colombia,
es un tema de inflación, de estanflación mundial, pero no estamos cayendo en cuenta que tiene que haber un elemento adicional que nos permita decir, oiga, ¿por qué cuando tuvimos inflaciones del 9% en Colombia históricamente, esa tasa máximo llegó a 270 puntos básicos y no a 500? Tiene que haber un elemento adicional en esta ecuación. Y por eso invité a Camilo Aristizábal, para que nos explique regulatoriamente, adicional a todo lo que hemos hablado, hay una situación que se llama CEFEN, que es una situación de Basilea III, que entra en operación en el último año y está en operación en este momento y está causando también en la marginalidad, no es el causante, pero en la marginalidad está agregando un poco de tensión en el tema de fondeo. Sí, Rafa, cuando nos sentamos aquí en febrero, pues sigamos recapitulando un poquito las cifras. Nosotros les decíamos a los clientes que deberían estar invertidos en títulos de renta fija indexados porque teníamos un miedo con la inflación y hablábamos de que un título atado a la inflación pagaba el 6% de inflación en el que esperábamos que iba a cerrar la inflación este año, más un 4% adicional que llamamos spread, que nos daba un 10%. Y hablábamos de que ese 4% era el máximo que habíamos tenido en momentos como la pandemia, en momentos como la crisis petrolera 2014-2016. Entonces nos sentíamos cómodos de ese punto de entrada. Lo que sucedió es que finalmente, pues, digamos, estuvimos acertados en el sentido de que la inflación no va a terminar el año al 6, sino casi que al 11, lo que quiere decir que un título de esos va a rentar aproximadamente el 15, pero hay un elemento ahora adicional y es que lo que llamamos el spread, que decíamos que estaba altísimo, ahora está en 6 o 7%, que es una situación que ya es extremadamente atípica y que no habíamos vivido en 25 años. Entonces, mirando un poco lo que sucedió, es lo que mencionas de la entrada en vigencia en Colombia de Basilea III. ¿Y qué es lo que quiere hacer Basilea III? Basilea III en general lo que quiere es que los bancos sean más saludables en muchos frentes. Y este año entró particularmente una regulación que se llama CEFEN, que lo que quiere es que los bancos a un plazo de un año aproximadamente estén muy bien fondeados. Y eso es premiar más los CDTs que las cuentas de ahorro y corrientes. Entonces, digamos que lo que ha sucedido es que esa subida del spread es una oferta mucho más grande de CDTs por parte de los bancos que han venido tratando de ajustarse a esta regulación, incrementando pues el volumen de CDTs, pero desafortunadamente nosotros aquí tenemos unas preferencias de los inversionistas desde hace muchos años y de los mismos bancos por cuentas de ahorros, por una situación particular que nos genera el GMF, que es uno de los incentivos perversos del 4 por mil, y es que los bancos no captaban a muy corto plazo, precisamente, digamos, porque eso les generaba un costo financiero adicional. Entonces, lo que nosotros estamos viendo es que, obviamente, aquí vamos a decir que es súper atractivo invertir en títulos atados a la inflación más 6%, y que las condiciones de rentabilidad de esas inversiones van a tener, pues, digamos, dos líneas, y es, yo creo que el gobierno va a entrar a mirar posiblemente hacerle modificaciones a esta regulación del CIFEN, porque obviamente lo que estabas diciendo puede tener estar teniendo un efecto grande en la economía y estas tasas de captación no son sostenibles. O digamos, si no hay modificación, van a seguir siendo unas inversiones con una rentabilidad muy buena. Yo creo, digamos, si me plantean a mí qué es lo que más me gusta de la inversión en renta fija, me sigue gustando mucho más inflación que títulos en tasa fija, porque a mí me parece que hay ciertos riesgos nuevos en la inflación para el año entrante, y es que vamos a terminar por primera vez desde 1998 con una inflación de doble dígito cerrando el año. Y esa inflación es la que sirve para calcular modificaciones en arriendos que pesan el 25% de la inflación. Tenemos el tema del potencial salario mínimo. Del salario mínimo, que es una incertidumbre grande y se han hablado de cifras del 20%. Tenemos los combustibles, pues todo el mundo aquí sabe que la extra vale el doble que la gasolina corriente, y eso, digamos, muestra el subsidio tan grande que le estamos dando a la gasolina corriente, entonces también se podría ajustar. Entonces yo sigo pensando que aunque el escenario, digamos, de caída en la demanda que planteó Munir es importante y puede hacer que la inflación baje, todavía hay un riesgo muy grande de que el año entrante tengamos una inflación Entonces, alta. todavía, títulos en conclusión y para terminar el bloque de renta fija.
Nos gusta ya mucho la renta fija porque estos valores independientes, nosotros no vamos a ser capaces de detectar cuál es el techo. O sea, las tasas eventualmente pueden seguir subiendo. Pero para un inversionista que quiera tener un activo o la relación riesgo-rentabilidad de uno estar invertido 2 años en un título al 15% o al 14%, AAA, con un riesgo crédito muy bajo, porque los bancos en Colombia son solventes, tienen buen capital, buen índice de capital, buena solvencia, buena liquidez. Esas inversiones, desde el punto de vista de riesgo-rentabilidad, para cualquier inversionista son buenas, definitivamente. En todo caso, seguimos prefiriendo estar indexados a inflación, por lo que estamos diciendo, porque vamos a persistir en un ecosistema de inflación. Así la inflación empieza a bajar, va a ser alta. Correcto. Correcto. Y los riesgos son más al upside que al downside, por lo que veo. Listo. Y también quiero cerrar una cosa, porque aquí no nos están viendo solamente los inversionistas que tienen caja para invertir, sino los empresarios que están endeudando. Entonces, un comentario también que quiero hacer acá es que se acabó la plata gratis en los próximos 2 años. Capital gratis se acabó. Vamos a tener que acostumbrarnos a tiempos más largos de tasas más altas. Y es bueno que en los presupuestos de este año, que lo debe estar haciendo todo Colombia, se incluya escenarios mucho más estresados y complejos de acceso a capital y capital más caro. Eso no va a cambiar el próximo año, de ninguna manera. Entonces creo que en las dos vías, tanto el lado de financiación como el lado de inversión, hay que tener en cuenta ese escenario. Muchas gracias, Camilo. Bueno, y Juliana, ¿quieres opinar Sí, algo? quería decir algo que con eso que dices, efectivamente se ha visto mucho en el mercado de capitales este año, esa disminución de las emisiones de las entidades corporativas que suelen venir al mercado de capitales emitiendo bonos para financiarse. Ese promedio de los últimos años es de 10 billones dentro de bancos y entidades del sector real, y este año apenas van 2, porque claramente es muy difícil para una entidad corporativa salir a endeudarse en el mercado de capitales con unas tasas, con unos spreads tan altos. Entonces, efectivamente, El mercado de capitales para el largo plazo hoy en Colombia está cerrado. sí, O sea, desafortunadamente, pero esa es la realidad. es O sea, muy complejo. Y eso lo está demostrando la caída tan grande de las emisiones. La pregunta es cuándo se va a volver a abrir. No lo sabemos, pero muy probablemente también. Y otro consejo para los clientes es cuando entren en proyectos, hoy en día, la TIR de un proyecto que hace 2 años, muy probablemente una TIR del 18-20%, me calzaba con tasas de financiación de 8-10%, hoy en día, con las tasas de financiación actuales, va a tener que tener proyectos más exigentes o simplemente la mitad de los proyectos van a salir de la mesa. Esa es la realidad. Muchas gracias ustedes tres, porque acabamos ya el tema macro, renta fija, Armando, en el tema idiosincrático. Yo quiero ya ir pasando al tema acciones, que yo diría que es un poquito el patito feo de este escenario. Afortunadamente en otro momento hemos estado muy entusiasmados. Hace 3 años estábamos con portafolios llenos de acciones, recomendando muchas acciones, pero desafortunadamente el escenario que estamos pintando de esta inflación no es un escenario bueno para acciones. Y ahí es un escenario que hay que ser muy selectivo en los sectores y en los estilos de acciones. Quiero empezar con vos, Mazo. En el mercado internacional, y quiero empezar a decir algo que también lo voy a decir como conclusión, que yo creo que todos aquí puedo sacar otra mini conclusión de esto, y es, hoy en día los inversionistas no deben tener portafolios locales. O sea, la época donde yo tenía mi patrimonio invertido localmente solamente se acabó. Hoy en día los portafolios, los inversionistas deben pensar en portafolios globales. Por eso todos estos comités de inversiones son comités de inversiones pensando a nivel global, no a nivel local. Entonces, Mazo, háblame un poquito del Standard & Poor's como el mercado más importante y el índice de referencia. ¿Qué opinas a nivel general? Y después pasemos un poquito a nivel sectorial. Claro, Rafa, mira, en el comité pasado nosotros hablábamos a las acciones, les va bien, aún se están subiendo tasas de interés, pero sí, solo sí, la economía está creciendo. Esta vez, pues como lo estamos hablando, los pronósticos de crecimiento económico solamente están siendo revisados a la baja. Estados Unidos esperábamos este año que creciera un 3,5%, ya vamos para un 2% y muy probablemente en 2023 tengamos un crecimiento inferior a 2%. Eso nos lleva entonces de una vez a enviar un mensaje de mayor cautela en el asset class de acciones, es decir, no tener sobreponderado acciones. Estamos a múltiplos de 17 veces en Estados Unidos, que no es un múltiplo caro, las utilidades igual vienen creciendo, pero desde que la semana pasada cuando tuvimos Jackson Hole, el mensaje que nos dio Powell fue muy concreto, las tasas van a mantener así, se van a mantener así, pero más allá de eso dio un mensaje, prepárense households o hogares y negocios, porque esto lo van a sentir. Dicho eso,
aún con ese mismo background, ya que me preguntabas como ya yendo más a fondo, sí es un hecho factual por los datos que tenemos que Estados Unidos sí es el mejor mercado por lo menos para estar en acciones, es la camiseta menos sucia dentro de lo que hay en acciones. En ese de febrero hablábamos, por ejemplo, del sector energía, iba a 20% en el año, yo hasta hice un poquito de fuerza cuando lo recomendamos, pero ya hoy está a 40%. ¿Y saben qué es lo mejor? Se sigue negociando a 10 veces utilidades. ¿Por qué? Las utilidades del sector energía crecieron más de un 100%. Entonces sí, muy selectivo ese sector, sectores value. Sectores value también hablamos en febrero. Standard & Poor's está cayendo un 18%. Un ETF de pure value está cayendo un 2%. Hay que seguir siendo así de cauteloso. Sobre todo que si se viene un tema de estanflación, pues los defaults van a ser más evidentes y las compañías que estén más apalancadas lo van a sufrir más. Por fortuna, hoy encontramos el Standard & Poor's que me preguntaste por él, menos apalancado. Antes veíamos 1.4 veces EBITDA, hoy vemos una vez EBITDA. ¿Qué puedo decir? Para resumir, y voy a dar 3 anotaciones mías del Standard & Poor's. Obviamente, tener algo de acciones, importante, pero tener acciones, alta capitalización, sectores defensivos, altos dividendos, Estados Unidos preponderados sobre el resto de ciudades, o sea, sobre todo sobre Europa, sobre mercado emergente, sobre China, o sea, estar concentrado en Estados Unidos. Así es. Yo tengo 3 anotaciones del Standard & Poor's que son muy importantes. Primero, el bono del Tesoro de 2 años está al 3,5%, que es casi el doble del dividend yield del Standard & Poor's. Es muy difícil para nosotros en un comité estratégico de alocación, porque el capital es limitado. Cuando uno tiene un bono del Tesoro, que es el activo libre de riesgo en el mundo, que está dándome el 3,5% y que está casi que rentando el doble que el mismo Standard & Poor's, obviamente no es comparable desde el punto de vista de que el Standard & Poor's tiene una opcionalidad implícita, pero también tiene un riesgo implícito. El otro es el 3,5% garantizado. Es muy difícil dar una sobreponderación al activo acciones en ese escenario. Y más cuando sabemos que Powell ya dijo que con ese 3,5% me voy para arriba. O sea, voy a seguir subiendo. Listo, ese es el primer punto. Y estamos en 2,5%. Exacto. Entonces, el segundo punto, que para mí es fundamental. Las acciones en Estados Unidos han caído alrededor de un 15% año corrido. El bottom que tuvimos hace mes y medio fue de alrededor de menos 20%. Hoy en día la curva de tesoro está invertida. ¿Qué quiere decir? Que los bonos de 2 años están en este momento en 3,5% y están más altos que los de 10 años o 30 años. Eso quiere decir una curva invertida. Normalmente las curvas invertidas son pronosticadores de recesión o de desaceleración. Pero un tema muy importante. Nunca un bottom estructural de un ciclo completo del Standard & Poor's se ha dado con la curva invertida. ¿Qué quiere decir o cuál es la conclusión de esto? Que muy probablemente no hemos tocado todavía el bottom estructural. No estoy diciendo que sea mañana, ni entre una semana, ni entre un mes. Podemos entrar en un periodo de rango y de pronto el bottom estructural viene más adelante. Por un motivo, y esto es clave determinar. Para mí la caída hasta el momento del Standard & Poor's se ha dado simplemente por un repricing de múltiplo por el tema de política monetaria. Pero todavía esa política monetaria no ha entrado en los balances de las compañías. No se ha visto todavía, ni en el consumidor ni en las compañías. Entonces lo que viene, que es la segunda pata, es la desaceleración de las utilidades. Y ahí es donde muy probablemente vamos a encontrar ya un bottom mucho más creíble. Entonces, para mí técnicamente, o desde el punto de vista estadístico, es muy difícil pensar, en el mejor de los casos va a estar un mercado enrangado, pero decir que es un mercado donde yo me siento que estamos en un ambiente riscón y en un ambiente perfecto para tener un portafolio sobreponderado en acciones, no es válido. Entonces estoy de acuerdo con vos, Standard & Poor's, yo diría con calma y ojalá tener caja para aprovechar de pronto momentos de incertidumbre. Ahora, Daniel, vamos con Colombia. Hiciste un call muy bueno en febrero, acciones financieras. Todas están mostrando los mejores resultados. De hecho, Colombia, como un todo, está mostrando los mejores resultados por ahí en 30 años. Y el mercado no puede estar más deprimido. ¿Qué pasa? Bueno, Rafa, lo mejor para el final, acciones. La cereza para el final. Yo que les diría, ha sido un año muy interesante, la verdad, para acciones, porque ha sido inverso a Estados Unidos. Estados Unidos tuvimos de menos a más, Colombia de más a menos. Colombia los primeros 4 meses del año fue uno de los mejores mercados de acciones del mundo. Colombia estaba creciendo 25%. Pero no solo Colombia, también Chile, también Brasil. Esos 3 países hacían parte del top 5 de países. ¿Y qué pasó de abril a hoy? Pues todo lo que ya oyeron. Mayor inflación, riesgos de desinflación y adicionalmente a eso,
un tema adicional Colombia, que es mayor riesgo político. ¿Eso qué ha generado? Que hoy haya una descorrelación entre los resultados de las empresas y la valoración o los precios de los activos. Entonces, ¿qué tenemos? Hoy el mercado colombiano ha caído año corrido 10%. Los resultados de las empresas que ya reportaron resultados a junio, la verdad es que mejor imposibles. O sea, yo me he cansado diciendo o escribiendo, los resultados fueron buenos, sólidos, demasiado buenos, récord en la historia desapalancándose, demasiado buenos. Por esa solidez de los resultados, en donde casi que un 90% de las empresas nos han sorprendido positivamente, pues el mercado no lo ha reflejado. El mercado básicamente lo ha ignorado. ¿Lo ha ignorado por qué? Pues varias razones. Solamente de aversión al riesgo. Más allá de Colombia, eso es aversión al riesgo, que aplica para Colombia, China o Estados Unidos en acciones. Punto 2, tenemos un riesgo país pues también adicional. ¿Y las acciones qué es? Pues es básicamente el último eslabón de la cadena de flujos de una empresa. Entonces es el activo más riesgoso. 3, ¿qué tenemos? Pues poca visibilidad, mucha incertidumbre. Y eso para las acciones es nocivo. No hay nada peor por un mercado accionario que la incertidumbre. 4, yo diría un poco menor, pero una prima de liquidez mayor, porque pues efectivamente llevamos casi 8 meses en donde ha habido más de 7 ofertas públicas de acciones que de alguna u otra manera han convertido algunos activos públicos en activos privados. Y todo ese Sobre todo en compañías que históricamente eran de las top 5. Exactamente. O sea, esas top 5 ya dejaron de ser top 5. en términos de liquidez. En términos de liquidez o en términos de invertibilidad. Exacto. No son activos invertibles para inversionistas, ¿verdad? Entonces, estamos en un ambiente muy interesante porque tenemos, por un lado, resultados súper poderosos, súper fuertes, con unas valoraciones muy atractivas. Las valoraciones actuales de Colombia son 6 veces utilidades. Y mi compañero al lado hablaba ahorita del mercado de Estados Unidos que se negocia 17 siendo una valoración cómoda, atractiva. Colombia 6. Si uno mira ese 6 contra su historia, contra los pares, pues estamos a 2 desviaciones estándar por debajo de la media de los últimos 6-7 años. ¿Qué quiere decir eso? Que es poco probable, pero es que estamos en un escenario poco probable, ¿cierto? Si uno compara contra los pares latinoamericanos, ¿cómo estamos? Estamos negociándose a descuento del 20%. Entonces yo creo que aquí hay 2 conclusiones muy sencillas. Primero, ¿que estamos baratos? Sí, estamos baratos. Yo creo que eso no hay duda. Segunda, ¿que hay momentum de utilidades? Sí, hay momentum de utilidades. ¿Cuánto va a durar? Ahí empieza la incertidumbre. ¿Será que llegamos al pico de ROE? ¿Será que llegamos al pico de rentabilidad? ¿Será que el gobierno actual de alguna u otra manera va a descarrilar aún más a la economía? ¿Sí o no? No lo sabemos. Pero esa incertidumbre lo que genera es efectos negativos para el mercado de acciones. O sea, yo te lo definiría de otra forma. Está barato el mercado, pero también puede ser un value trap, que ese es un problema de los inversionistas. Y es que inversionistas que históricamente les enseñan en la universidad solamente invertir basado en una valoración, el problema es que pueden terminar con el capital desgastado en una valoración barata por 1 año, 2 años, 3 años, y finalmente o se demoran mucho tiempo donde no hay catalizadores. Entonces aquí la gran pregunta es, ¿qué me va a hacer para que este mercado me reprice otra vez a no 6 veces utilidades, sino a 12 o a 10? Ese es un muy buen punto que tocaste, es catalizadores. O sea, ¿qué va a hacer que de alguna otra manera el mercado diga 6 es demasiado barato? Vamos a volverlo. Los mercados no se comportan normalmente en los escenarios de estrés, y podríamos decir que estamos en un escenario de estrés. El Standard & Poor's se negoció a 2.5 veces utilidades en el 666, que se fue el low del Standard & Poor's en el 2009. O sea que los mercados, y es el mercado desarrollado más importante del mundo, sobre reaccionan. o sea que pueden esos múltiplos que uno le parecen demasiado bajitos, de pronto pueden ser los más bajitos. No, de acuerdo, Rafa. Yo veo 2 posibles catalizadores, más allá de que claramente hay una tesis de valor, pero como le decía don Rafael, puede ser valor o puede ser trampa de valor. ¿Cierto? Yo veo 2 catalizadores. 1, tasas de interés. ¿En qué momento las tasas de interés se van a empezar a normalizar? Y van a caer. Porque tasas de interés altas, claramente, su efecto es negativo para las acciones. La relación es inversa. Bueno para bonos, malo para acciones. Es que es un costo de oportunidad. Si vos tenés la deuda y puedes comprar la deuda de un banco al 15%, Exactamente. sin asumir ningún riesgo, vos te vas a pasar, ¿cuánto tenés que exigir en el vos te voy a hacer esta pregunta. Hace 1 año y medio, 2 años, en tus valoraciones, ¿cuánto ponías implícito, no de WACC, pero de riesgo de equity,
de riesgo de tener acciones? ¿Cuánto, Claro. cuánto era lo que vos utilizabas en tus valoraciones? Si uno mira cuánto era como el costo del patrimonio de equity. o costo de las acciones, sería un 12-13%. 12, 3%. Hace un año. Hace un año. ¿Y hoy? No, hoy por encima del 16, 17. Por encima del 16, 17. O sea, eso tiene que tener un impacto, obviamente, en las valoraciones. Claro. Y el la costo inversa. de oportunidad para un inversionista. Y el costo es muy importante, que anteriormente Juliana mencionaba rentabilidades del 15 y 6. Si uno mira el income de las acciones o la rentabilidad por dividendos, hoy en promedio está muy buena contra la historia, es del 8%, pero estamos hablando que es de la mitad de lo que está generando la rentabilidad en renta fija. Es un tema adicional. Por eso es que esta costo oportunidad la estamos viendo. De pronto aquí, ¿dónde está el desfase? Si el desfase está en el 6 veces utilidades de acciones o si el desfase está en el 15% de la deuda. Seguramente en ambos. Seguramente en ambos, pero yo creo que ese es un primer driver, es que hay una normalización de tasas de interés. Pero ¿cuándo va a pasar? Munir, Armando, nos decían, seguramente las tasas altas de interés van a durar más tiempo de lo que deseamos. Daniel, rápidamente, ¿qué te gusta? Si vos tuvieras ya acciones o si te obligara a invertir en acciones, ¿qué te gustaría en el espectro acciones? Mira, yo te debería decir me gustan acciones defensivas. Te debería decir me gustan acciones con income. Pero desafortunadamente no puedo encontrar eso en Colombia. Entonces yo te digo, ¿qué me gusta hoy? Me gusta un banco que está teniendo resultados récord en su historia o en los últimos 20 años, que es Bancolombia. Está teniendo en el último trimestre un récord del 22%. De ROE. De ROE, exacto, un ROE del 22%, que fue resultado de muchos factores, yo diría únicos. Creo que estamos muy cercanos, o ya lo vimos, el techo de ROEs. Pero igual, estamos esperando para este año un ROE de Bancolombia cercano al 18%, para el próximo año el 17%, en un banco que se negocia una vez valor en libros, banco dominante en Colombia. Eso en ninguna otra parte de Latinoamérica se encuentra. Los bancos similares a Bancolombia, con esa rentabilidad, están por encima de 1.4, inclusive 2 veces libros. Entonces creo que hay un call de valor. Efectivamente, si de alguna otra manera, se me olvidó el último catalizador, es tasa de interés. Y segundo, que haya visibilidad por parte del gobierno. El mercado de acciones lo que busca es visibilidad. No, y cuando vos tenés, por ejemplo, la acción más importante del Colcap, que es Ecopetrol, con la nube de todo el tema de la reforma energética, de no posibilidad de exploración nueva, etcétera, etcétera, ahí, por ejemplo, a pesar de que nos gusta mucho Ecopetrol, nos gusta mucho lo que estaba haciendo, los resultados, somos positivos inclusive en petróleo, pero muy difícil uno apostarle a un cliente o decirle a un cliente invertamos en Ecopetrol con semejante incertidumbre, ¿o no? Ecopetrol en la antítesis. Me gusta Bancolombia, no me gusta Ecopetrol. No me gusta la acción de Ecopetrol, más bien. Exacto. Ecopetrol creo que este año hace un año récord en todo. EBITDA, CAPEX, bueno, producción no, pero en resultados financieros va a ser un año récord. ¿Qué es lo que pasa? Que están pesando más la incertidumbre futura y qué va a pasar para el 2023 y lo que queda del 2022, principalmente con dos frentes. Yo creo que hay incertidumbre con respecto al gobierno corporativo de Ecopetrol, que no es menor esa incertidumbre, ya lo hemos visto en Brasil con Petrobras, esa incertidumbre hace que Petrobras se negocie a 2 veces EBITDA, y lo ha hecho Ecopetrol a 3 hoy. y desde Petrobras no han querido organizar el problema y por eso nunca es un value trap, lo que estamos hablando, porque finalmente el gobierno corporativo es una nubecita que se puso ahí y ya no tiene por qué tener un múltiplo distinto. Exacto. Entonces un primer problema idiosincrático, yo diría, de Ecopetrol, que pues básicamente nos hace decir que en ese momento la acción de Ecopetrol, a pesar de que acá hay mucho no nos gusta, creemos que hay más sesgo a la baja o más probabilidad de que caiga más la acción de la que suba. Y el segundo tema, que creo que lo más importante, y de hecho es el elefante en este cuarto, se llama el Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles. Armando lo tocó, pero es que este fondo es alrededor de 40 billones de pesos al año. Si uno fuera a medir esto en métricas de reformas tributarias colombianas, estamos hablando más de 3 reformas es este fondo. Y la verdad es que desafortunadamente no hay solución fácil. Y muy seguramente Ecopetrol va a ser perjudicado por cualquier solución que se tome. Muchas gracias, Daniel. Vamos a concluir ya. Este es un evento que queremos que sea de 1 hora, máximo, concreto, al grano. Creo que las conclusiones las fuimos sacando, pero voy a tratar de dar mi última apreciación de conclusiones para cerrar. En primer lugar, yo creo que es claro, estamos ya en un régimen distinto. Ya no es un régimen de crecimiento e inflación, ya es un régimen de estanflación. O sea, bajo crecimiento e inflación. Tenemos que adecuar portafolios para ese régimen. Y es un régimen que históricamente, por ejemplo en Estados Unidos en los 70 duró mucho más. Son regímenes que cuando se dan escasos, pero duran más. Entonces es un régimen que creemos
se debe atacar siendo defensivos. Ya pasamos de una postura agresiva a una postura defensiva. Por eso vamos a sobreponderar. Creemos que hay una oportunidad única hoy en día en Colombia, en la renta fija, de créditos o de riesgo crédito bueno, que no queremos estar apostando en riesgo créditos bajos para la desaceleración del año entrante. Vemos también un tema de munir con el dólar, donde vamos a ver dólar fuerte en el mundo, lo que quiere decir peso colombiano débil o moneda latinoamericana en general débil. Un punto importante es, se acabaron el momento de portafolios locales solamente, y muchos clientes me dicen, pero es que el dólar está muy caro. ¿Será que yo compro a 4.300 o 4.400? Y aquí la respuesta es, no es el momento para hacerle timing al dólar. Es el momento para actuar estratégicamente en los portafolios. Y es, si yo considero que tengo un portafolio excesivamente concentrado en Colombia, tengo mi compañía, mi finca, mi casa, mis acciones, mi renta fija, todo en Colombia, es el momento de armar un portafolio más global. Ya hay innumerables opciones dentro de BTG y fuera de BTG para tener portafolios globales. El momento es ahora, no es el momento de hacer timing al dólar, es el momento de entrar a tener portafolios diversificados. Ese es un segundo punto que es claro como conclusión acá. Tercer punto, el capital barato se acabó, tanto en precio como en abundancia. ¿Y eso qué implica? Que a nivel de acciones tenemos que ser más selectivos en compañías que no dependan tanto de capital. Compañías que tengan negocios mucho más generadores de flujo de caja, compañías grandes. Desafortunadamente a las fintech les llegó el invierno. Todas las compañías que dependen para pagar la nómina, consiguiendo capital, se acabó. Voy a dar un dato solamente. Este año ha sido el peor año de IPOs en Estados Unidos en los últimos 40 años. Eso da una muestra de lo que es el mercado de small caps y de compañías básicamente fintechs, etcétera, que tuvieron su apogeo en los últimos 4 años. Desafortunadamente vienen momentos más complejos para ese tipo de inversiones. Preferimos todo a títulos indexados a inflación. O sea, portafolios que tengan cobertura de inflación. Tema de inflación va a durar un poco más. No es más persistente de lo que creemos. Y muy probablemente, como decía Camilo, en Colombia, de pronto nos vamos a llevar una sorpresa con el salario mínimo y con el tema de arriendos, que es un tema que tenemos que tener presente. Un tema que no discutimos, alternativos en los portafolios. Es importante ver qué activos podemos encontrar en el mercado que sean descorrelacionados con los mercados tradicionales. Nosotros desde febrero venimos y desde el año pasado venimos recomendando, por ejemplo, en propiedad raíz, activos como vivienda multifamiliar o logística, que tienen unas particularidades específicas de tendencias seculares, estructurales, que nos permiten estar descorrelacionados y son activos con alta generación de caja. Esos portafolios, ese tipo de activos deben seguir estando en los portafolios. Y quiero cerrar con una frase que yo creo que describe muy bien el momento en el que estamos y es, hay momentos para crecer el capital y momentos para cuidar el capital. Hoy en día debemos estar en un momento de cuidar el capital. La caja es un activo, no se nos puede olvidar. Hoy en día esa caja y esa opcionalidad vale mucho, mucho más que lo que valía históricamente. Muchísimas gracias.